Ir. Creo que ya la estamos viendo. Pues comenzamos, si te parece, doctora, con este webinar. Tenemos una hora para estar hablando con vosotros de la fatiga al bienestar y cómo hacemos ese proceso durante nuestras 7 semanas con un curso que tenemos la doctora y yo en colaboración con Iztacala, con la FES de Iztacala, que esperamos que os vaya integrándose dentro de esta presentación, de este webinar, y que os llevéis sobre todo al final de esta hora muchísimas claves, ¿verdad, doctora? Así es. Así que bueno, de verdad encantados de que estén aquí acompañándonos, que ocupen su tarde en esto, que esperemos que, pues, que les sea útil, que se animen y se inscriban al curso también, de paso. Y bueno, pues si quieres iniciamos con este tema, ¿no? De si nos sentimos cansados emocionalmente. Pues sí, y sobre todo porque estamos todavía viviendo una crisis y esto nos deja bastante fatigados emocionalmente. Y es un término que de hecho pues no estábamos tan acostumbrados a utilizarlos dentro del mundo emocional, pero que con el estrés crónico que estamos viviendo, esta pandemia que no cesa y que sigue todavía con nosotros después de algún tiempo, pues hasta ya la OMS y determinadas y diferentes instituciones han puesto una definición, ¿no?, a esto que empezamos todos a sentir. Y no deja de ser, yo he recogido con la doctora esta definición, nos parece como bastante acertada, que es la reacción de agotamiento frente a una adversidad, como puede ser esta pandemia, mantenida y no resuelta, que puede conducir a la alienación y a la desesperanza. Básicamente lo que nos lleva es a un cansancio emocional. En muchas ocasiones, no sé si os habrá pasado, pero en muchas ocasiones nos lleva ya pues, a no querer seguir tanto las normas que nos recomiendan o incluso a estar ya cansados hasta del tema, es decir, estamos especialmente irascibles y emocionalmente nos cuesta mantener como esa claridad mental a la que normalmente estábamos acostumbrados. Y esto es lo que estamos definiendo como fatiga pandémica y que queremos empezar a hablar de ella como parte de la realidad del día a día, que a lo mejor tú en tu persona lo estás llevando de una forma más intensa o menos intensa, pero que a todos nos afecta y que, bueno, pues debemos también tenerlo en cuenta para gestionarnos nosotros mismos, pero también relacionándonos con los demás. Y Oye, sí, oye, si me permites agregar, iba a decir que además ya tenemos también que empezar a poner en esto la fatiga, también ya los efectos físicos. Estaba pensando en cómo hace una semana, ¿no? Una colega nuestra pues tuvo que ahora sí que no estar en una capacitación que estaban dando, justo por un problema en los ojos, ¿no? Y lo que decía el médico era, bueno, ya cansancio en la vista por el tema de la computadora y todos estos asuntos, ¿no? Entonces, ya también esa parte, o sea, ya no es nada más la parte emocional, sino que ya la parte física, ¿no? No era más el agotamiento, sino que ya puede estar teniendo daños las horas que pasamos sentados, todas esas cosas que yo creo que ahí ya le vamos a aumentar a nuestra definición, estaba pensando ahorita mientras te escuchaba. totalmente. Síguele, gracias. No, yo creo que además sería interesante lo que tú también dices, ¿no? Decir, vale, las cuestiones físicas es algo como el que todos estamos incluso más acostumbrados a hablar de ello, porque al final sentimos el cansancio, sentimos eso, el agotamiento hasta la extenuación con los ojos o incluso pues todo lo que tenemos que hacer extra para poder llevar la vida en esta nueva normalidad. Pero nos olvidamos, y de hecho con el tema de la enfermedad, pues sí que es verdad que se está buscando esa vacuna, se están poniendo como remedios para la cuestión física y la cuestión económica, que es algo que también nos está afectando a todos nosotros. Pero yo creo que también sería interesante que hablásemos de la parte emocional, ¿no?
Doctora, no te oigo. Ay, sí, perdón, le puse silencio y ya se me fue, perdón. Sí, o sea, es que efectivamente, como dices, le hemos puesto, o sea, de pronto damos como mayor atención a una u otra área y como que la invitación que estamos haciendo, creo, es mirémonos integralmente, ¿no? Porque esto nos está afectando en todas nuestras áreas, ¿no? Decíamos, por ejemplo, creo que fue una de las primeras cosas, el tema de la soledad, del aislamiento, que, bueno, ya en algunos lugares esto ya ha empezado a disminuir con esto de que ya el semáforo está en otros colores, ¿no? Acá donde estoy yo ya está en verde, ¿no? Entonces, bueno, de todos modos seguimos sin salir, ¿no? La gente sigue sin salir, porque la verdad es que está como hablando de este asunto de las emociones, obviamente que está con miedo, ¿no? El otro día alguien me comentaba, no, es que yo aunque estemos en verde y todo vuelva a la normalidad, yo no pienso quitarme el tapabocas nunca. Y dije, ok, ¿no? Bueno, sí, ¿no? Entonces, pues sí, este tema de la soledad, el tema del aislamiento, decíamos, el miedo, ¿no? Básicamente el miedo y las manifestaciones que estamos viendo en los niños, ¿no? En los adolescentes, igual, en casi por todos lados creo que es visible para todos. La gente ya estamos todos cansados, también todo el mundo quiere salir, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, la invitación es a mirarnos, pues, en todas estas áreas, ¿no? No nada más en lo físico, sino también las emocionales y lo económico, que también luego se nos olvida. Y la verdad es que eso ha metido en un estrés terrible a muchísimos, ¿no? Porque, bueno, el asunto de la economía, del trabajo, pues por supuesto que repercute en todos, ¿no? Los ataques de ansiedad están a la orden del día, ¿no? Hemos hablado, bueno, por supuesto que las noticias ahora son verdaderamente, pues, tristes, siguen siendo tristes, ¿no? Los números nos dicen, ahora, si vemos las noticias ahora, todo lo que está pasando en India y demás, bueno, verdaderamente es que a uno, de verdad, bueno, a mí se me encogía ayer el corazón en la noche cuando estaba viendo las noticias de todo lo que está pasando entre lo que sucede en Colombia y todo lo que sucede con la pandemia en India y demás, bueno, verdaderamente, ¿no? Y pensaba en esto que hablábamos el otro día tú y yo, que por eso lo pusimos. Entonces, las pérdidas siguen siendo terribles, seguimos perdiendo, ¿no? Nuestros planes seguimos perdiendo, por supuesto, amigos, familiares, sueños, todo, ¿no? Entonces, ¿cómo pasar entonces de este cansancio además también, ¿no? Y de esta fatiga y cómo pasar al bienestar, de pronto parece súper complicado, ¿no? Entonces, ¿quieres pasarle a la siguiente? Sí. Y es que, doctora, Gracias. llevamos muchísimo tiempo, es decir, es una fatiga que está, por así decirlo, absolutamente justificada. Y también con la doctora nos encanta hablar de, primero, ser conscientes de que lo que nos está pasando es absolutamente lógico, es decir, es normal que te sientas cansado, es normal que estés sintiéndote emocionalmente agotado y exhausto, eso es muy normal. Lo que vamos a intentar es que no lo normalicemos, ¿no? Por así decirlo, es decir, que no lo hagamos como que tiene que ser siempre así, sino que podemos hacer algo para sentirnos mejor, ¿no? Y esa es la invitación también que la doctora y yo siempre hacemos con nuestro curso. Pero sí que queríamos ser, como ponerlo por la parte visual y decir, a ver, es que, perdón, pero en 2019, en diciembre de 2019, ya empezamos a escuchar que en otra parte del mundo había un virus que, bueno, al parecer era más complicado, etcétera, y que estaba generando bastantes estragos, pero lo veíamos todo como muy lejano, ¿no? Aquí no va a llegar. Luego ya yo en particular me empecé a preocupar cuando ya en el país vecino a mi país, yo soy español, cuando ya Italia empieza a dar señales como de preocupación, bueno, pues ya no es China, ¿no? Ya es el vecino. Esto ya me empieza a preocupar más, pero ya en 2020 en marzo de 2020 es cuando podemos hablar que comienza ese estrés negativo, ¿no? Ese estrés aflictivo que nos gusta hablar, que es el distrés, ¿no? Cuando ya se empiezan a saltar un montón de alarmas y en una franja de muy poco tiempo nos sentimos que debemos estar alerta al 100%. México llegó un poquito más tarde, pero también fue por marzo cuando ya teníamos que empezar a cambiar nuestra conducta. Había un virus que no teníamos tanta información a nuestra disposición, porque ni los médicos nos podían proveer determinada información, pero teníamos que empezar a cuidarnos porque la gente caía enferma muy rápido. En ese momento empieza una situación de estrés
que se prolonga en el tiempo pues más de año y algunos meses. Por lo tanto, ese estrés cronificado, porque se va a prolongar en el tiempo, es lo que nos lleva a esta justificada sensación de fatiga pandémica. Es decir, estamos alerta por mucho más de un mes. Es verdad que ya tenemos las vacunas, es cierto que ya están comenzando a vacunar a padres, amigos, pero todavía la cuestión no ha cesado. Por lo tanto, esa fatiga pandémica está más que justificada. Y doctora, venimos a proponerles, pues casi, o sea, está claro que la vacuna ya está Moderna, ya está Pfizer, ya está AstraZeneca, pero también hay que vacunarnos emocionalmente, ¿no? Así es. Y ahorita que te escuchaba estaba pensando, dijo qué ironías, ¿no? Para de pronto nos dicen ya estamos en verde, ya podemos como empezar a salir, empiezan a abrir algunos, bueno, yo sé que la Ciudad de México todavía no, pero hay algunos, la mayoría de los estados o muchos estados ya están en verde, empiezan a abrir, otros más lugares, se puede como empezar a salir, ¿no? Y al mismo tiempo, ya están las vacunas, como bien decías, y al mismo tiempo estamos escuchando todas estas situaciones que se están presentando en otros países que, como tú bien decías, creo que uno de los efectos justo ha sido que empezó siendo algo como tan lejano que parecía que era ajeno a nosotros, ¿no? Y justamente lo que creo que mucho de lo que hemos podido aprender con esto es que no somos ajenos, ¿no? Que nos toca a todos y que estamos conectados, ¿no? Y bueno, pues justo cuando estamos ya entre amarillo y verde, por lo menos aquí, podemos ir viendo como en otros países esto está tomando y las alertas de la OMS y demás empiezan a hacer otra vez, pues terribles, ¿no? Empiezan de verdad a ponernos unos números muy, muy drásticos. Y entonces, bueno, pues justamente ante este panorama que de pronto puede ser tan desolador y de verdad dejarnos triste el corazón, pues nos pareció doblemente necesario, pues esto, ¿no? Tener una vacuna emocional para poder enfrentar esto que viene, esto que sigue, ¿no? Que finalmente sigue y que no tenemos de alguna manera tampoco la certeza de cómo se va a poner, ¿no? Hay unos pronósticos que de pronto suenan de verdad muy graves, ¿no? De cómo puede como propagarse esta nueva cepa y demás, y otros pueden ser más conservadores y podemos decir, bueno, pero nosotros ya estamos en verde, ¿no? Pensaba ahorita que cuando estabas hablando como de esta línea del tiempo, digo, claro, y tranquiliza pensar y verlo desde ahí, pero bueno, también podemos contar con nuevas herramientas y nuestra idea es justamente, pues, invitarlos a esta vacuna emocional que por eso estamos muy emocionados con esto, ¿no? Con este curso, con esta herramienta, porque en primera, bueno, creo que lo hemos puesto en práctica. O sea, lo primero es que nosotros hemos, pues, usado mucho de las herramientas que proponemos y de las visiones que compartimos, y justamente como nos ha sido útil, entonces es que decimos, bueno, podemos compartirlo, ¿no? No crean que les vamos a compartir cosas que no hayamos hecho, ¿no? Para nada. Ay, ya le iba yo a cambiar, pero no soy yo la que Y, tiene, y, ¿verdad? no, y doctora, que llevamos 2 generaciones. Vamos a empezar, esta sería, me parece que la de septiembre sería la tercera, el tercer grupo, por lo tanto ya venimos con esa experiencia y los efectos de cómo podemos ver las crisis y todo lo que nos ocurre desde perspectivas que nos llevan hasta, si queremos o si nos enfocamos en ello y podemos, pues terminar hasta un poquito mejor casi que como empezamos, ¿no? Que esa es como el gran objetivo y el gran reto que tenemos la doctora y yo de cómo poder transmitiros esa información. Pero, Claro. efectivamente, expliquemos un poco cómo hacemos ese camino de la fatiga, del cansancio, de la crisis a la resiliencia, ¿no? Y al terminar con bienestar. Así es, para eso, pues, nos vamos obviamente, la primera unidad de nuestro curso, pues, tiene que ver con justo hablar de lo que son las crisis, ¿no? Para empezar por ahí, los efectos que puede tener. Creo que a estas alturas difícilmente podríamos como, este, pensar en que alguien no lo ha experimentado, ¿no? Todos lo hemos vivido y enfrentado de diferente manera y, justo también, creo que el tener este espacio nos permite también aprender de los demás, ¿no? De cómo los demás lo han enfrentado, qué es lo que han hecho que les ha funcionado, que en eso creo que hay también una riqueza enorme y bueno, pues nosotros
partimos de esta definición de Bill O'Hanlon, que nos encanta, pero digo que nos encanta porque tiene que ver con lo que nos sucede, o sea, porque tiene que ver con lo que para nosotros, y más como terapeuta, en mi caso, más como terapeuta sistémica, pues me hace como mucho sentido y porque además me abre posibilidades, no me deja como cerrada en que estoy en una crisis y no tengo manera de salir de ella, sino que al contrario. Entonces, bueno, para él dice, son, pues sí, estos acontecimientos que nos paralizan y seguramente que a todos nos ha pasado, bueno, a mí sí me ha pasado, momentos en los que uno dice, cuando volteas y los ves, dices, ay, pero ¿cómo hice eso? Sí, claro, no, o sea, claro que nos quebrantan, claro que nos paralizan, claro que afectan nuestra vida, ¿no? Afectan la percepción de nosotros mismos y por supuesto que a veces, y lo que hace la crisis es que pues perdemos esta capacidad de seguir adelante como lo veníamos haciendo, ¿no? Y en ocasiones pues también es necesario de verdad detenernos y justo poder como respirar y ver qué podemos hacer. A veces pedir ayuda, contar con los amigos, etcétera, ¿no? A veces hasta solicitar apoyo si se necesita, ¿no? Cualquier índole. Yo me quiero cambiar, pero no soy yo la encargada de la cambiada. Gracias. Entonces, bueno, pues vamos a ir revisando, pues sí, lo que nos sucede. Digo, no es que necesariamente nos suceda a todos en esta, así como si fuera lista del súper, el check-in, pero sí, mucho lo que puede sucedernos es que nos sentimos impotentes, ¿no? Yo creo que, bueno, con esto de la pandemia, creo que fue uno de los sentimientos que todos o que muchos empezamos a experimentar o que comúnmente escuchábamos en la gente, la sensación de impotencia, no podemos hacer como mucho, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Y pues lo que podemos hacer es lo que pues, nos han venido diciendo que podemos hacer, ¿no? La mascarilla, lo que ya sabemos, respetar, apoyar, etcétera, ¿no? Tener la distancia, etcétera, ¿no? Y bueno, lógico, el miedo, ¿no? Que el miedo que lo hemos visto tanto también en los niños, ¿no? En las personas de la tercera edad, las personas que padecen de alguna enfermedad que, pues, a lo largo de todo este tiempo que llevamos ya con esta pandemia, pues nos han ido enseñando como ciertas afecciones pues pueden como ponernos en mayor riesgo o no. Entonces, bueno, claro que el miedo ha sido, creo que la emoción que más se ha experimentado, por lo menos yo sí es como la que más he escuchado que la gente me comparte, ¿no? El miedo, la confusión, porque yo creo que también ha habido como gran cantidad de información que nos pierde a todos, ¿no? Yo sí, o sea, yo sí de repente digo, ¿y esto será, no será? Y entonces, bueno, ¿no? Pues te tienes que poner a investigar y a ver de dónde salió, ¿no? Y esto que junto con el miedo, ay, yo de verdad sí creo que son como dos ingredientes así básicos para generar ansiedad. O sea, porque pues, está uno confundido con miedo. O sea, de verdad que la ansiedad, o sea, pues viene derechito y sin tropiezo, porque pues no, está perfecto, tiene como todos los elementos para estar, ¿no? Y en un punto hasta pensaría que es hasta saludable, quizá en cierta dosis, porque nos mantiene alerta, ¿no? De que nos tenemos que cuidar y de que tenemos que hacer ciertas cosas, de tomar precauciones y demás. Entonces, a lo mejor una dosis pequeña no nos haga como daño, ¿no? Pero bueno, ya cuando empieza a afectarnos, cuando ya nos podemos concentrar, cuando ya empezamos con las discusiones, creo que una de las cosas como preocupantes, por lo menos que hemos visto en nuestro país y en otros lugares, pero en nuestro país sí ha sido, pues, estas dificultades en las relaciones, ¿no? La convivencia de pronto, compartir un espacio, de pronto hasta dónde colocas a los niños para que puedan estar tomando sus clases y uno para allá y otro para acá y uno que voltee para acá. O sea, esa distribución hasta del espacio, del tamaño que sea, también puede generar como mucho conflicto, ¿no? Y al mismo tiempo también está la posibilidad de, bueno, pues de poder, pues aprender a estar otra vez conviviendo todos juntos, ¿no? Es un reto también eso, ¿no? Tiene las dos posibilidades, ¿no? Entonces, pues sí creo que hemos visto cómo hay como efectos, estos son algunos de los que nos han ido como compartiendo, y que bueno, parte de lo que vamos a ir viendo además es cómo podemos justamente salir y librarnos de ellos o cómo los podemos usar a nuestro favor, ¿no? Y bueno, pues ya en la unidad 2 nos vamos a ir derechito al asunto de las emociones, que es el otro tema que a ti te encanta, ¿no? Entonces, os dejo. Sí, sí, es una única sesión lo que dedicamos a las emociones relacionadas con las crisis, porque luego sí que es verdad que volvemos a hablar, pero de las emociones más vinculadas con la resiliencia y con lo positivo, pero sí que es cierto que tenemos que darle su espacio, porque, y la doctora lo apuntaba hace un momento, ¿no? Que hablabas, bueno, pues es que todas las emociones nos dan mensajes, son son positivas desde el punto de vista en el que si las escuchamos nos van a dar información.
mientras que si las queremos tapar y guardar debajo del tapete, pues obviamente pueden ser mucho más gritonas y desde luego generarnos alguno que otro disgusto. Pero por eso es tan importante y yo creo que, no sé si lo compartes conmigo, doctora, pero yo creo que en estas 3 primeras sesiones, las 2 relacionadas con la crisis, con las crisis y esta relacionada con las emociones que se generan en las crisis, es un espacio que con nuestros alumnos lo hemos vivido como de desahogo, o sea, es como que le damos esa visibilidad a ese enojo, pues ese enfado que teníamos por la falta de libertad o esa depresión ante la sensación de incapacidad o de tristeza ya acumulada en el tiempo, porque antes hablábamos del miedo, pero el miedo tiene como 2 vertientes muy típicas posteriores, ¿no? Que puede ser la ira, como mencionábamos también, pero también la tristeza, ¿no? Que si se prolonga en el tiempo, pues puede generar esa depresión. Pues ni decir la ansiedad, con todo ese miedo a la incertidumbre, ¿no? A algo que no tenemos ni idea de cómo es, ni qué va a pasar y que no nos permite Ujú. como hacerlo tangible, ¿no? Y aparece esa ansiedad o esa angustia. Por lo tanto, son espacios que a mí me encanta eso y yo reconozco que yo creo que es de también de lo que más disfrutamos, es cuando creamos un espacio de confianza para poder hablar de estas emociones. Y hay que darles su espacio limitado, ¿vale? No tenemos que hacer que se adueñen de nuestra vida, es decir, miedo no tiene por qué estar constantemente con nosotros, pero bueno, el miedo en su justa medida, como decía la doctora, pues nos puede dar bastantes herramientas para no lanzarnos al vacío, ¿no? Meternos en grupos con muchísima gente sin mascarilla, o nos puede generar esa ayuda para poder vivir en esta nueva normalidad, pero dándole su espacio y su tiempo, ¿no? Eso es lo que siempre hablamos, es como recoger el mensaje y decirle, vale, pues ya te he escuchado, miedo, gracias por la información, bueno, ahora paso a otra emoción, ¿no? Porque eso es parte de ese entrenamiento que damos la doctora y yo, en la cual hablamos mucho de gestión emocional, ¿no? Es como nuestra gran clave, porque al final ser conscientes de nuestras emociones nos permite, bueno, hemos señalado 4 beneficios, ¿no? Pero para mí el principal es que nos permite tomar mejores decisiones. Y con eso hablamos de, para mí, las mejores decisiones son aquellas que van en coherencia con mis valores y con mis objetivos y con quien yo soy. No estar reaccionando constantemente a lo que me pasa, sino estar respondiendo y entendiendo la respuesta como la sabiduría en la reacción. Es decir, yo te respondo porque ya sé cómo quiero reaccionar a eso que me está ocurriendo. Y eso nos lo da mucho la consciencia emocional. Y luego lo que hablamos mucho durante nuestro curso, ¿no? De ampliar nuestra visión sobre aquello que nos pasa, ¿no? Teniendo en cuenta mucho también cuál es nuestra narrativa, cuál es nuestro mensaje. Y eso nos lo va a dar mucho también el estar conscientes. Y aquí algo que nos encantará y que si estáis con nosotros en la siguiente edición viviréis, es que siempre hacemos ejercicios de mindfulness, ¿no? Es como que al final de cada sesión vamos a intentar ponernos en contacto con nosotros mismos. Y esto parece algo que hacemos mucho, pero desgraciadamente no es así. Muchas veces dejamos pasar el tiempo, vivimos en piloto automático y no somos conscientes ni de cómo estamos ni de cómo nos sentimos. Así que hablaremos mucho de emociones y de consciencia emocional para llegar, ¿verdad, doctora?, a la sesión 3, donde, y esa es como mi gran especialidad, que es hablar del estrés. A mí siempre me dicen, pero porque, jolín, te ha tocado un tema de verdad. Pero bueno, es mi tema porque con la doctora pudimos ver en la universidad, cuando hicimos el posgrado juntos, ¿no? Vimos que el estrés es un gran limitador del bienestar. Limitador del bienestar si tenemos la creencia del estrés que venimos todos viviendo, ¿vale? Que es el estrés como medio para la supervivencia, ¿vale? Con esa reacción de lucha, huida o bloqueo. Entonces, nos dimos cuenta de que es imposible
ir hacia el bienestar y hacia la resiliencia, hacia el estar bien con uno mismo, si tenemos una carga de estrés negativo o distrés muy alto. Por lo tanto, teníamos que vacunarnos primero, por seguir con el ejemplo de la vacuna, vacunarnos bien contra el estrés. Y esto del contra el estrés es algo que hemos visto mucho, porque más que ir en contra del estrés o eliminar el estrés o estrés cero, todo esto que vemos mucho, vemos que el estrés es algo que está en nuestra vida, está para quedarse porque además, primero, nos salva la vida y segundo, porque además lo necesitamos para tener una vida con sustancia, con pasión, con querer salir de tu zona de confort. Para todo eso también necesitamos el estrés, ¿no? Entonces, nos encantó una definición de Kelly McGonigal de la Universidad de Stanford que nos abría ese mundo del estrés como algo mucho más completo, ¿no? Y mucho más humano. Y es que el estrés es lo que surge cuando hay algo que está en juego y que es importante para ti. ¿Vale? Esa es como la gran definición que, si os dais cuenta, no habla de si es negativo o positivo lo que te está ocurriendo, no está hablando de si eres adulto y estás en el mundo corporativo o eres ama de casa y estás en tu casa, sino ni que si tienes 3 años o tienes 65. Es decir, es algo que te ocurre, que es un evento para ti importante, muy importante, y que por alguna razón está en juego. Y por lo tanto, salta una energía, que esa energía es la que nos permite solucionar y dar un sentido a todo eso que nos está estresando. Amplio, no estamos hablando de cosas malas ni buenas, es muy amplio y eso es lo que nos hizo mucho sentido. Y siempre aclaramos esto, el cerebro está programado para hacernos hacer posible que sobrevivamos. Y lo ha hecho muy bien. De hecho, el cerebro ha hecho su función porque estamos en el siglo XXI, llevamos 15.000 años con este cerebro y bueno, tan mal no lo ha hecho que seguimos como especie, seguimos vivos, ¿no? Y por eso otras especies también tienen esas hormonas típicas del estrés. Lo que pasa es que, claro, esa energía que nos produce el estrés, si la utilizamos para lo que nació, que era la supervivencia, pues deja de ser útil o deja de ser, digamos, funcional para nosotros. Si queremos utilizar la respuesta típica del estrés como lucha, huida, bloqueo, en el caso de un virus que se expande, como el que estamos viviendo, pues pegarnos con el virus como que no, o sea, ni lo vemos, o sea, pegarnos no tiene como mucho sentido. Salir corriendo del virus, bueno, pues es un virus mundial, la verdad es que no corras demasiado porque está por todas partes, por lo tanto que la huida, incluso la huida emocional, ¿no? Como puede ser, pues mira, me voy a tomar 5 cervezas para olvidar, tampoco va a hacer que el virus desaparezca, o sea que, bueno, sirve momentáneamente y por muy poco tiempo, ¿no? Y por otro lado, el quedarnos bloqueados, que nos va a implicar quedarnos aislados, quedarnos absolutamente solos, pues tampoco es demasiado interesante. Por lo tanto, lo único que necesitamos es empezar a entender cómo funciona el estrés, no solamente para esta crisis, sino para cualquier momento que vivamos en la vida, porque es algo que también hablamos la doctora, pues desgraciadamente hoy es la pandemia, pero que nosotros llevamos hablando de esto mucho tiempo y cuando no había pandemia había crisis económica y cuando no había crisis económica había crisis familiar y cuando no, o sea, ahí siempre va a aparecer, es la vida, va a aparecer una crisis, es ver cómo podemos darle un giro a ese estrés y esa adrenalina que empezamos a sentir en nuestro cuerpo para poder gestionarlo y utilizarlo a nuestro favor. Y con la doctora hablamos mucho sobre el estrés, son 2 sesiones, ¿verdad, doctora? Son 6 horas, pero no os asustéis porque nos lo pasamos, aunque parezca raro, nos lo pasamos bien hablando del estrés, ¿vale? Si conseguimos pasarlo bien hablando de crisis, hablando de estrés, también. Y algo de lo que empezamos a hablar y que además es muy práctico porque además tenéis que ir apuntando, tenéis que ir
analizando vuestros estresores, lo primero que explicamos es que es importantísimo mirar de frente a lo que te estresa. No sirve de nada taparnos, huir, como hablábamos antes, sino hay que mirar a la cara a lo que te estresa. Por lo tanto, es verdad que nuestros alumnos en general son valientes, porque tienen que enfrentarse a estos estresores que todos tenemos. Pero algo que les ayuda mucho, y a nosotros nos ayudó mucho, es ver que en general siempre tenemos los seres humanos 4 estresores típicos, ¿no? Y que podemos tener en un evento uno de los estresores, o sea, uno de los factores, o tener incluso los 4 factores. En cuanto más factores tengamos ante eso que nos estresa, más grande será nuestra emoción del estrés, más intenso será el estrés y más lo sentiremos, ¿no? Y esto, además, lo gracioso es que empezamos a ver que el mismo evento, llamémoslo COVID-19, por ejemplo, no nos activa los mismos factores a unos y a otros, ¿no? Por lo tanto, esto que vemos en la clase es muy interesante, no solamente para analizarte tú primero, porque esto es como en los aviones, ¿no? Por favor, póngase primero usted la mascarilla antes de ponérselo al niño que tiene usted al lado. Pues esto es igual, primero nos analizamos primero cuáles son típicamente nuestros factores del estrés para después observar cuáles son los factores del estrés de las personas que me rodean. Y así intentar minimizar esos factores en mí y también en los demás, ¿no? Por lo tanto, es un pack que ayuda no solamente a tu persona, sino al resto. Y si os parece, y esto me gustaría que os lo llevaseis, así que si queréis tomarle una foto o un print script, la doctora Sonia Lupián, de la Universidad de McGill de Montreal, se pasó 20 años estudiando cuáles eran los principales factores del estrés para los seres humanos y encontró estos 4. El primero es de novedad, es cuando yo me estreso por las cosas nuevas que suceden en mi vida, ¿vale? No tengo tanta experiencia a lo mejor con eso que me ocurre o que va a ocurrir y por lo tanto me estreso. ¿Cuántos personas mayores, mis padres, por ejemplo, ¿no? Estaban súper estresados durante la pandemia porque muchos de los procedimientos que tenían que hacer últimamente eran todos online, porque todo pasó a ser online y ya no era presencial. Y mis padres eran de los que tienen que pedir cita, no sé qué. Pues venga, van allí, hablan con la persona y eso desaparece. Por lo tanto, hay un estresor que para mí no lo era, para mí era un placer poder hacer todo online, pero para ellos se activaba que era el de novedad. Otro factor, que a veces va ligado al de novedad, otras veces no, es el de impredecibilidad. Es cuando, por sorpresa, yo tengo que hacer algo que yo no espero, ¿vale? Ni sé cómo va a ser tampoco, porque es inesperado, es impredecible además. Eso es cuando se activa el factor de impredecibilidad. Y bueno, en esta pandemia, ¿qué os voy a decir? Si hay algo que define la pandemia es que es todo impredecible. Cuando me preguntan, oye, ¿tú crees, Ángel, que para agosto ya? Pues no lo sé, o sea, no sé, no te puedo decir nada y no sé si alguien puede decirnos algo. Yo tengo amigos importantes virólogos en España y la verdad es que les pregunto, oye, Eduardo Collazo, doctor Collazo, ¿qué hacemos? ¿Cómo ves la...? No lo sé, ¿ha salido una nueva variante? No lo sé. Entonces, la impredecibilidad está con nosotros y es un factor más sobre el estrés. La tercera, y esta en mi caso es muy potente, es la que más tengo que trabajar generalmente, es la sensación de no control. Es la sensación de que se me va de mi control eso que está sucediendo, ¿no? La pandemia, cuántas veces se me ha ido de mi control cantidad de cosas que me han pasado, o a mí o a mi familia, incluso con la enfermedad. Entonces, por supuesto que va a estar activo todo el tiempo. Y por último, la cuarta, pero que no es por ser la última la menos importante, es la amenaza contra nuestra personalidad. Y es ese mensaje de qué van a decir de mí, si no respondo o no estoy a la altura con todo lo que me está pasando, ¿qué van a pensar? ¿Me van a despedir? ¿Me van a sacar de este grupo? Si no respondo, no estoy al nivel. Es esa evaluación que nos hacemos de nosotros mismos, ¿no? Y ese estresor puede venir, bueno, pues de qué es lo que los otros piensan sobre mí y por lo tanto eso genera un estresor. En un evento concreto, como el COVID, pueden suceder los 4 factores, ¿vale? Y entonces os invitamos a cómo detectarlos primero y cómo poder
trabajar con cada uno de ellos para que eso se minimice. Para, por fin, una vez que ya tenemos los estresores más, bueno, digamos, bajo nuestro control, cómo pasar ya a la parte, a la unidad 4, que es preciosa y es la especialidad de la doctora, que es hablar de resiliencia y bienestar. Así es. Ay, sí, a mí el tema de resiliencia me encanta. Me encanta porque nos hace poner atención en nuestros recursos, en nuestra habilidad para salir adelante. Y la verdad es que a veces ni siquiera nos damos cuenta de que estamos haciendo uso de todo esto de todas estas habilidades que tenemos para salir adelante, ¿no? Entonces, bueno, pues la resiliencia, que como sabemos ha sido un término que se tomó de la física, pero que bueno, hay muchas definiciones. A nosotros esta es la que nos ha gustado, ¿no? Nos parece más acorde también con el trabajo que hacemos y tiene que ver con que es como la capacidad del ser humano para hacer frente a las adversidades de la vida, superarlas y ser transformado positivamente por ellas, ¿no? Entonces, fíjense, vamos como a hacer ejercicios, o sea, en el curso que damos hacemos ejercicios, hablamos justamente de cuáles son como las, los recursos y las habilidades que hemos estado utilizando en esta pandemia y en otras crisis quizá que hemos enfrentado o las crisis que se derivan, ¿no? A partir de la pandemia, ¿no? Porque cada quien seguramente ha tenido que enfrentar cosas distintas, ¿no? Y ha puesto en marcha y en uso diferentes herramientas para salir adelante. Y seguramente que habrá algunas que nos han funcionado mejor, algunas áreas donde nos hemos atorado más, otras que donde hemos logrado fluir muy bien. Y bueno, pues de todo esto hablamos y fíjate que cuando te estaba escuchando recordé algo que me encanta y que quiero retomar, y es que decías, bueno, creo que algo que logramos con el curso es generar comunidad. O sea, Mm. finalmente, sí, ahorita que estaba pensando en esto de la resiliencia, que sabemos que una de las herramientas, una de las cosas que nos ayudan o de las habilidades que podemos como poner en práctica justamente es, pues, las relaciones, ¿no? Las relaciones humanas y el contacto con los otros, el saber que no estamos solos, el poder ayudar a alguien, el poder pedir ayuda cuando la necesitamos. Y creo, creo que hemos logrado eso con este curso, con las personas que nos han acompañado, que han estado, pues hasta el día de hoy ahí nos estamos escribiendo y oigan, y que si encontraron esto, y que si, oigan, y yo encontré este artículo y me llamó la atención y ahí seguimos dialogando. Y creo que todo ese diálogo y todo ese acompañamiento, ¿no? Que generamos entre todos, eso creo que es algo para mí, de las cosas más valiosas que hemos hecho también a partir del curso, ¿no? Entonces, y que tiene justamente que ver con el tema de resiliencia. Entonces, Es muy bonito. porque la resiliencia, sí, Sí, es muy escucha, bonito te escucho. porque, de hecho, bueno, pues hoy, como bien decías, los dos chats de las dos generaciones han estado como muy activos y es como que nos permitimos espacios para darnos ánimos, ¿no? Es decir, hay personas de repente, pues que, pues como todos, y nos pasa que tenemos un día un poco más flojo y sabes que tienes un grupo donde hablamos todos un mismo idioma emocional. Y eso es lo que también se genera en esas 20 horas, primero, porque son las 20 horas del curso, pero que a posteriori se quedan en ese grupo que hacemos con vosotros y en el que se habla un lenguaje común y eso ayuda mucho a la hora de expresarte y a la hora de poner de manifiesto cómo te sientes sin que haya ninguno de los estresores que hablábamos antes, ¿no? Ni que te entre más vergüenza porque cómo voy a decir que la situación me está superando porque me está ocurriendo esto y esto y esto, sino que se abre un espacio donde sabemos todos que cuestiones como no juzgar, como el apoyo emocional de los demás va encaminado directamente al bienestar, como todo eso, desde luego, que genera esa fuerza. Perdón, que la has conectado No, con eso y es que me encanta, es tan bonito, de verdad. Sí. sí, y es que sí, creo que algo que hemos logrado es, porque todos lo ponemos, ¿no? Es que ponemos el corazón ahí, ¿no? Y estamos como en esa intención de todos de crecer también, ¿no? Entonces, bueno, sí, creo que el tema de resiliencia
Les digo, a mí me encanta y me gusta mucho también todo el trabajo y que lo vamos a ir, lo retomamos en el curso también, todo el trabajo de Bárbara Fredrickson sobre las emociones, porque Mm, para ella, bueno, para ella así, el corazón de las emociones, perdón, el corazón de la resiliencia, pues son las emociones, ¿no? Y básicamente lo que ella llama la emoción del amor, y yo coincido con ella, ¿no? Eso y las relaciones, ¿no? Poder tener relaciones donde, pues, mucho más satisfactorias, ¿no? De pronto la palabra positiva no me gusta tanto, acompañarla de relaciones, pero sí de relaciones satisfactorias, ¿no? Donde podemos como dar y recibir, donde podemos cuidar y ser cuidados, donde podemos como ser transparentes y permitimos que el otro sea transparente también, ¿no? Donde podemos ser honestos. Entonces, bueno, pues, este, y justamente, ¿no? Siguiendo a Barbara Fredrickson, que como sabes me encanta y que bueno, pues para ella y su investigación ha ido encontrando y tiene mucha evidencia de cómo las emociones positivas también, o sea, el experimentar emociones como la alegría, como la bondad, como la tranquilidad, este, pues son justamente las que se convierten de alguna forma como una barrera, ¿no? Ante las crisis. Y no es que porque, ay, entonces yo ya voy a experimentar estas emociones positivas o amables y entonces ya no voy a tener de las donde me siento mal. No, es simplemente que ayudan a que el efecto sea menor, ayudan a que pasen con que los efectos hasta físicos sean menores, ¿no? Que es mucho lo que ella ha estado investigando y que retomamos mucho en el curso. Este, y bueno, pues sí, para ella y su investigación lo que ha encontrado es que las emociones nos ayudan a deshacer las consecuencias posteriores de las emociones negativas. Nos ayudan a recuperarnos más efectivamente también del estrés y hacen finalmente que nuestra vida cotidiana pues, sea mucho mejor, ¿no? Este, Creo que en estos momentos son súper necesarias y no se trata de verdad como de desconectarnos, de decir, no, no pasa nada, ¿no? Sino que al contrario, permitirnos pequeños momentos, pequeños ejercicios, a lo mejor darnos 5 minutos para pararnos enfrente al espejo y decir, ay, sí, sigo vivo, qué bien, vamos, 5 minutos para hacer, no sé, una meditación, no sé, 10 minutos para hacer ejercicio, no necesitamos grandes espacios, ¿sabes? Hasta brincar la cuerda, brincar en el... No sé, hay como muchas cosas que podemos hacer para generar estas emociones, para transformar nuestro estado de ánimo, ¿no? Quizá de enojo, de preocupación, de tristeza, a uno que sea mucho más amable, más productivo y que nos ayude como a transitar todo esto de una mejor manera, porque además eso no nada más es porque egoístamente nos va a servir a nosotros, sino que también eso nos va a permitir ser pues de más ayuda para los demás, ¿no? Nos va a abrir a los demás, nos va a permitir ser más receptivos hacia lo que les esté sucediendo a los demás, entonces nos va a permitir acompañar, a lo mejor aunque sea desde la distancia, pero poder acompañar, ¿no? Que eso, poder estar ahí de unas formas que de pronto hasta desconocíamos cuando decíamos, bueno, ¿y ahora cómo acompañamos a alguien, no? O sea, yo decía, sí, bueno, ¿cómo acompañamos a alguien que está en duelo cuando algo tan que se siente tan bien en el corazón es pues este abrazo, ¿no? Cuando uno ha perdido a alguien y estás en un duelo, pues sabemos que algo que de verdad se le apapacho al corazón es maravilloso. Y bueno, no lo podemos hacer digitalmente, ¿no? Pero hemos ido encontrando formas de estar ahí con los demás, de contactar, de abrirnos. Y entonces sí, el poder experimentar, el poder transitar y no quedarnos tanto como en estas emociones desagradables quizá y pasar un poco más a compartir emociones positivas, nos abre a los demás. Y yo creo que esa sería como, o sea, aparte que nos mantiene en salud, que de entrada, ante una situación como la que estamos pasando de la pandemia, pues de entrada nos ayuda, porque pues nada mejor que nuestro cuerpo esté lo más sano posible, ¿no? Y entonces, claro que el ejercicio, la salud, perdón, las emociones agradables, alimentarnos lo más sano posible, etcétera, acompañarnos de las personas a las cuales queremos, etcétera, una serie de cosas, por supuesto que nos van a ayudar a transitar mejor y nos abren a los demás. Vamos a estar más dispuestos, más con un corazón bondadoso ante los otros, ¿no? Que creo que en este momento de verdad, pues lo sí. necesitamos todos, ¿no? De casi todos llegamos a un momento que decimos, yo también lo necesito, por favor, alguien que me lo brinde, ¿no? Y saber que hay alguien ahí que te lo brinda es maravilloso, ¿no? Y creo que
Creo que eso es una de las cosas. Sí, Ángel. Sí, y no, es que te estoy escuchando y es que vienen muchas cosas, ¿no? A la mente y es, primero de todo, que lo que también lo hablamos en el curso, de cómo debemos ser conscientes de que las emociones son contagiosas, es decir, el virus se contagia pues por el aire, ¿no? O sea, lo transmitimos a través del aire y por eso nos ponemos esas cubrebocas, ¿no? Que decimos en México. Pero las emociones, nadie nos dice que son contagiosas. Y claro que son contagiosas, ¿no? Y tenemos la posibilidad de contagiar miedo, tenemos la posibilidad de contagiar angustia, tenemos la posibilidad de contagiar tristeza, frustración, pero también tenemos la posibilidad, si queremos, de contagiar amor, cariño, alegría, esperanza. Y eso es algo que yo creo que es algo que nos hacemos conscientes también durante el curso, eh, a saber que, bueno, que me viene miedo, vale, me viene miedo. Voy a darle la mano al miedo para que me acompañe durante este tiempecito que le voy a dejar al miedo que me acompañe. Pero tal vez no sea lo más ideal para que yo contagie a lo mejor a mis padres, que ya de por sí ya tienen una carga de miedo importante, o a mi pareja, con ira, por ejemplo, sino saber tú también qué es lo que yo quiero contagiar, ¿no? Y eso yo creo que también, bueno, es algo como que lo ponemos, lo ponemos sobre la mesa, simplemente para que seamos conscientes, ¿no? Y luego también hablabas mucho del tema de cómo acompañar, ¿no? Y es que es curioso que en una situación tan crítica como esta, que llevamos tantos meses viviendo y que tantas indicaciones recibimos, porque ya dejé de ver los medios de comunicación hace tiempo, pero en realidad yo cada día me decían una cosa que tenía que incorporar para sobrevivir, ¿no? O sea, hay que lavar las cosas que compras en el súper, vale. O sea, y los zapatos, o sea, era como que teníamos que ir a estar aprendiendo, pero nadie nos hablaba tampoco de cómo relacionarnos emocionalmente con todo esto y cómo relacionarnos ante una situación como nos ha podido pasar, desgraciadamente, a muchos de nosotros, en las cuales hemos tenido que acompañar a una persona donde su mamá o su papá ha fallecido y no hemos podido tan siquiera ni despedirnos de él, porque obviamente estaba con COVID, el acceso estaba restringido y no he podido ni despedirme de esa persona. Entonces, nadie nos ha enseñado primero a cómo soportarlo nosotros, pero también, como muy bien decías, tampoco nos han enseñado a acompañar en esas personas y encima en la distancia, ¿vale? Porque es algo que también hemos tenido que ir aprendiendo por acción-error, ¿no? Y como acierto-error. Y eso es algo que trabajamos mucho durante el curso, el ser conscientes de cómo manejarnos nosotros con esas emociones, pero también a lo mejor cómo poder acompañar con esas emociones. Y desde luego hacer mención a esta vasija que no es casualidad, ¿no? Que el kintsugi, que es un arte japonés de cómo cuando algo muy valioso, un nuevo, se rompe, cómo no solamente no lo pegamos con algo transparente, ni lo tiramos primero, no lo tiramos a la basura, ni lo pegamos con pegamento transparente para que no se vean las grietas, sino que lo hacemos con oro, ¿no? Porque ese jarrón que se ha roto, esa vasija que se ha roto, ahora vale más, porque ha sufrido, ha tenido el estrés, ha tenido el desgaste, ha tenido la crisis y de todo eso se ha vuelto a conformar en algo mucho más bello, ¿no? Con más valor todavía. Y es algo que también invitamos a hacer la reflexión, ¿no? Cuando salgamos de esta crisis, posiblemente a todos hemos sido tocados por ella, todos hemos sido tocados emocional y físicamente, pero también emocionalmente, de ella, y cómo hemos salido. Pues a lo mejor somos grandes personas, todavía más si cabe, gracias a todo lo que hemos experimentado, todo lo que hemos tenido que trabajar, como la paciencia, como el gestionar la incertidumbre, como a lo mejor mi relación, tal vez porque decidí poner fin a mi relación, que era lo más sano, después de estar tanto tiempo juntos, de una forma amable, o tal vez no, tal vez reconocer que esa persona que tengo al lado ha sido crucial para poder estar tan bien como he estado, ¿no? Entonces, todos hemos sido tocados por esta crisis y está en nosotros hacer como este kintsugi
de nosotros mismos post-crisis, ¿no? Bueno, Sí. pero vamos a llegar, estamos ya muy cerca del final y queremos daros también, ¿verdad, doctora? Así es. Herramientas, más herramientas todavía. Y bueno, también como compartirles cuál es como el lugar al que queremos llegar, ¿no? Porque decíamos, Exacto. pusimos que nuestro título era como de la fatiga al bienestar. Y bueno, en esta idea de bienestar hemos tratado o hemos retomado este modelo de Tal Ben Sahar, porque nos ha parecido muy completo, ¿no? Porque nos permite como abarcar diferentes áreas y no quedarnos únicamente en la parte emocional, sino que justo abarca pues todas estas 5 áreas, ¿no? La relacional, la espiritual, la parte física, ¿no? La parte emocional, la parte intelectual. Y entonces eso a nosotros nos ha parecido que es un modelo pues práctico, aplicable, que nos recuerda pues que somos integrales, ¿no? Que tenemos, que podemos como poner atención en diferentes áreas de nuestra vida, en diferentes áreas de nuestra persona que nos van y que van a colaborar todas ellas para estar mejor, ¿no? Que es el objetivo. No se trata, y creo que también es parte como de lo que hemos buscado con este curso, no es únicamente, o en este momento quizá mucha gente se pregunta, y bueno, ¿y es que se puede ser feliz en este momento? Pues no sé, no lo sé si se puede hacer feliz como una meta en este momento, pero sí sabemos que podemos como promover y hacer cosas y buscar y utilizar estrategias y herramientas que contribuyan a estar mejor, que contribuyan a nuestro bienestar. Y por eso hemos elegido este modelo, que en el curso lo retomamos y vemos como en estas diferentes áreas que las vamos abarcando finalmente a lo largo del curso, cómo podemos, y con lo importante que es, pues poner atención en todas, porque si no quedamos como, ahora sí que como cojos, como dicen, ¿no? De alguna de ellas, y bueno, pues si la dejamos ahí sin atender, tarde que temprano se va a prender el foquito rojo, nos va a decir, oye, necesito como atención aquí, ya sea la parte espiritual, ya sea la parte física, ¿no? Que para mí ha sido como muy importante porque de verdad creo que algo que hemos dejado de pronto de lado fue la parte de nuestro cuerpo. Leí el otro día unas estadísticas de los extremos, se me hizo medio raro, tengo que volverlo a leer porque decía algo así como que en promedio la gente habíamos subido de peso, me incluyo, ¿no? Rápidamente, era 12 kilos. O sea, 12 kilos con la pandemia, se me hace horrible, digo, ¿no? Yo dije, ¿cuánto? Pero además en el otro extremo estaban como que los que habían logrado perder esa misma cantidad, 12 kilos de peso. Y dije, wow, qué extremosos somos los seres humanos, ¿no? Así como, entonces, bueno, la parte física de pronto se nos olvida cómo nuestro cuerpo colabora para nuestro bienestar, cómo colabora, cómo moverlo simplemente, cómo salir bueno, no podemos salir a caminar, pero de verdad a veces hasta brincar en el mismo lugar como o darle vueltas como cuando hacen los niños que dan, ¿no? Hasta con el aro algo tan simple, de verdad nos cambia el estado de ánimo, nos cambia la visión, nos mueve, o sea, movernos ayuda. La parte intelectual, ni se diga, no recuerdo ahorita el nombre de un neurocientífico que cuando inició la pandemia decía que algo que nos iba a ayudar para transitar todo esto era ocuparnos de nuestra mente, cultivar nuestra parte intelectual, es decir, ocuparnos a lo mejor de escuchar música, a lo mejor de la música que nunca habíamos escuchado y ver si nos gusta o no, leer libros diferentes de cosas que a lo mejor nunca hemos leído, que nunca nos dábamos tiempo, y bueno, ahora con internet creo que tenemos como cantidad de lugares que podemos visitar, reconocer, ¿no? Entonces, bueno, la parte de las relaciones que por supuesto en el curso desde que iniciamos hasta que acabamos, creo que lo vamos, junto con las emociones, ahí lo vamos trayendo, ¿no? Y nuestra parte espiritual, que también a veces nos olvidamos de ella, independientemente de la cuestión religiosa, sino más bien como esta parte nuestra que nos mantiene con sentido y que nos permite como saborear y estar presentes, ¿no? Entonces, bueno, pues de alguna manera es como parte del modelo que durante el curso les compartimos y que nos va como guiando también. Ay Dios, ya empiezo a ver el tiempo, si quieres pásate a la última que tenemos por aquí con algunas claves. No quisimos como irnos sin dejarles como algunas estrategias, así que bueno, yo sé que algunas seguramente ya las han visto, pero bueno, este, la primera sería esta de aumentar la comunicación con la familia, con amigos, con los seres queridos, como para romper el aislamiento social. Y ahora que ya estamos más, bueno, amarillo y el verde, podemos a lo mejor salir más, pues con mayor razón. Y bueno, buscar esta comunicación con la gente que nos ayuda a sentirnos mejor, ¿no? Porque también de verdad creo que una de las quejas o de los
comentarios que más escuchamos también es como, pues sí, ha sido como muy difícil la parte de las relaciones y de la convivencia en los espacios, ¿no? Íntimos de las familias y de cada uno. Entonces, bueno, buscar aquellas personas que nos ayuden también como a sentirnos mejor y que nos ayuden como a abrirnos también, ¿no? La segunda sería desarrollar una rutina diaria que comunica una sensación de que estamos, que vamos como con normalidad, ¿no? O sea, nuestro cuerpo también le hacemos saber que todo va bien, no, que se mantenga como está. Eso, por supuesto, que contribuye a nuestro bienestar físico y eso contribuye otra vez como a nuestro bienestar emocional y a nuestro bienestar espiritual, ¿no? El cuerpo colabora con nosotros en eso y a veces se nos olvida. Entonces, mantener esta rutina, ¿no? De es que yo me despertaba a tal hora, comer a tal hora, cenar a tal hora, y bueno, hemos hablado mucho de eso, ¿verdad? A mí me gusta mucho la palabra, Estas cosas. nos gusta hablar mucho de los rituales, ¿no? O sea, como tener, como tus rituales al levantarte, qué es lo que haces, tu ritual antes de la comida, tu ritual después de comer. Es como que buscar esos momentos donde los puedes crear como un ritual para ti y que eso le da muchísima relajación a tu cerebro y por tanto a tu cuerpo, ¿no? Que es como le estaba diciendo la doctora, los rituales. Nos encanta. Uh-huh. Y bueno, el tercero que hemos estado hablando es pues recomendar, dice, bueno, la vamos recomiendo una combinación entre actividad física regular, o sea, la que podamos hacer, porque tampoco vamos a hacer muchas, o no podíamos como hacer muchas como salir, nuestra alimentación, cuidarla mucho, ¿no? Creo que después de tanto tiempo, creo que nos ha ayudado también, y estar conscientes de cómo estamos, ¿no? A veces, de verdad, se nos olvida estar atentos a ponernos atención a nosotros mismos o poner atención a los demás en términos de la salud, en términos de cómo de cómo estamos psicológicamente, cómo nos sentimos emocionalmente, ¿no? Entonces, también poner atención en eso contribuye a que podamos estar mejor, porque entonces si sabemos cómo nos sentimos o qué nos está pasando, podemos hacer algo para modificarlo, si no, pues ni nos enteramos de qué pasó. El 4 sería, pues, reconocer y agradecer, reconocer las cosas buenas que nos pueden estar pasando dentro de todo esto, ¿no? Estoy seguro que todos podemos encontrar algo, todos, ¿no? Y agradecer por ello, ¿no? Pasar tiempo de calidad con los demás, además de mantener la comunicación, en la medida que podamos pasar tiempo de calidad con otras personas, pues por supuesto que ayuda, por lo menos con aquellos que convivimos, buscar la mejor manera de estar con ellos. Y finalmente, bueno, pues algo es pedir ayuda, es el profesional o a los amigos o a quien sea. Yo siempre digo que, pues yo digo que podamos pedir ayuda psicológica porque es lo que hago, ¿no? Pero si hiciera otra cosa, pues recomendaría otra, ¿no? Para estar mejor. Pero bueno, finalmente, creo que lo importante es la capacidad de pedir ayuda, ¿no? De reconocer que algo ya nos sobrepasó y que necesitamos estrategias y herramientas nuevas para enfrentar eso. Y eso creo que cuando hacemos esto, cuando reconocemos esto, entonces se abre un mundo de posibilidades de las cuales podemos elegir la que sea más acorde con nosotros y entonces movernos del lugar en el que estamos para estar mejor, que es parte de nuestro objetivo, es justamente pues lograr el bienestar, movernos hacia ese bienestar en estas áreas que comentábamos. Y bueno, pues esa es la invitación para que este es un poco como pues la vacuna que hemos desarrollado que nos ha funcionado a nosotros, que tiene muchos de los elementos que nos han funcionado y que por eso, bueno, pues los compartimos. Ángel, ¿algo más que quieras compartir antes de que nos vayamos a las preguntas y demás? No, al revés. Nada, agradecer a todo el mundo su presencia aquí, esas ganas de querer saber más sobre qué nos está ocurriendo y cómo lo puedo transformar en mi bienestar y en el bienestar de la gente que quiero y que está cerca de mí. Ya es para aplaudir y decir enhorabuena, estás en el lugar correcto, estás en el lugar adecuado y bueno, y decirles que les esperamos, básicamente. Así que, bueno, principalmente eso. Gracias. Gracias. Y bueno, pues sí, nuestro curso empieza el 1 de septiembre y entonces, bueno, pues los esperamos a todos con mucho gusto. Y pues ahora creo que por aquí, a ver quién va a tomar ahora creo que alguien aquí de la universidad nos va a ayudar con el tema de Sí, las muchas preguntas y gracias, demás. doctora, y muchas gracias, maestro, Gracias. por todo lo compartido en este espacio. Vamos a comentar algunas de las preguntas que nos hicieron favor de hacer los asistentes. Nos preguntan, en este modelo que nos presentaban hace un momento, ¿cuál sería la mejor forma de lograr bienestar en todas las áreas?
asistiendo a nuestro curso. Sí, yo creo que, doctora, si quieres, a lo mejor... Adelante. No, no, al revés. Estaba pensando que a lo mejor que comentas el tema de tal vez, bueno, el modelo de Tal Ben-Shahar creo que puede ser un modelo bastante completo y todo lo que vemos en clase, de hecho, nosotros no le ponemos nombre a la única crisis, que parece que solo estamos con esta crisis, pero de verdad que esto es algo que se diseñó pre-COVID y funcionará para siempre, ¿no? No sé. Ahí, doctora, te dejo. Te Sí, paso. o sea, lo mejor es que, sí, así como que quizás que no hay como la respuesta de receta de cocina, ¿no? Por ahí no sé qué autores que dicen no hay atajos para la felicidad, o sea, sí es como, o para el bienestar, es como que creo que tenemos que hacer cosas, es como pensar que para estar bien físicamente con que hagamos una sola cosa, ¿no? Yo diría que hay como, pues si son estos 5 elementos o estas 5 áreas, por ejemplo, que maneja el modelo de Tal Ben-Shahar, pues tendríamos que estar haciendo cosas para nuestro bienestar en esas 5 áreas, ¿no? Habría que estar como, por ejemplo, pues no sé, desde mantener nuestra rutina de alimentación, mantener una buena rutina de sueño, hacer ejercicio, buscar estar mejor con los demás, ¿no? O sea, cómo relacionarnos con las demás personas, no desde el odio, por ejemplo, ¿no? Sino desde la compasión, sino desde este lugar más amoroso, más comprensivo, más de aceptación. O sea, creo que habría que ir haciendo cosas como en cada área, o sea, no habría como una receta de cocina así como de haces esto, pero sí la idea justamente es como tener más herramientas, y que es parte de lo que invitamos en el curso, para que nos lleven, como que nos acerquen a ese lugar, ¿no? Sí, no, pensaría que no hay como una receta, no hay atajos para eso, ¿no? Tendríamos que estar trabajando. No sé si la contestó, no me dan pie, pero bueno. No, pero yo creo que sí que ha quedado claro que es como un pack de cosas y que además en esta fatiga pandémica es algo que menos nos apetece hacer. Es decir, naturalmente lo que menos nos apetece es cuidar nuestra alimentación, hacer ejercicio, meditar. Es decir, claro, o sea, eso es los efectos típicos de la fatiga pandémica, que es el cansancio, pues no te anima a eso. Y nosotros lo que queremos es al revés, todo lo contrario, es animarte y darte herramientas para que empieces a actuar, ¿no? Actuar para ese bienestar, exactamente. Sí. Muchas gracias. Tenemos por acá otra pregunta. ¿Cómo podemos alimentar nuestra parte espiritual? Wow, qué bonita. Qué bonita pregunta. Bueno, doctora, ¿te parece? Empieza. Fijaros que es algo que además dentro de la parte neurocientífica, que es una parte que a mí me fascina, ver la parte neuronal de las emociones, justamente hay una parte espiritual muy potente que está desarrollada en determinadas áreas de nuestro cerebro que necesitamos activar para tener una sensación mucho más poderosa del todo. Por lo tanto, y como decía la doctora, no estamos hablando de religión en absoluto, estamos hablando de espiritualidad. Y esa espiritualidad es la que nos permite concebirnos a nosotros dentro de un todo y conectados, no aislados, sino al revés, conectados con ese todo. Y ya concretando la respuesta a tu pregunta, una de las mejores formas es la meditación. La meditación tenemos muchísimas opciones para hacer meditación, hay muchísimas aplicaciones para hacer meditación, pero esa meditación es estar contigo mismo sin juzgar todo lo que ocurre en tu cerebro, sino simplemente observándolo, es el que poco a poco te va a empezar a conectar más contigo y con los demás. Por lo tanto, vas a empezar a desarrollar esa espiritualidad que todos tenemos y que, como decía la doctora, y como decía Tal Ben-Shahar, es algo que tenemos que cultivar porque es parte del ser humano, ¿no? Entonces, mi primera sugerencia sería meditar. Sería como la primera de las recomendaciones. Yo le agregaría que encontrar sentido a lo que estamos haciendo en el día a día, ¿no? Definitivamente creo que nos lleva
a nuestra parte espiritual. O sea, porque Sí. y hacerlo, o sea, habrá momentos de verdad en que estemos muy cansados, momentos en que no estemos de ánimo, momentos en que, o sea, que no queramos hacerlo, qué sé yo, ¿no? Pero ese esfuerzo, ese poder conectar con lo que hacemos y que nos genera placer, ¿no? Que nos genera, pensaba un poco también en lo que dice el Tal Ben Shahar, Tal Ben Shahar de saborear también, ¿no? O sea, ahorita pensando en lo que tú decías de la meditación, pero saborear lo que estamos haciendo, saborear ese momento en el que estamos, de estar, ahora sí, como decías, de estar en el momento presente y saborearlo, porque a veces podemos estar en el momento presente, pero para estar furiosos nada más, ¿no? Para estarnos peleando con todo el mundo, porque también para eso hay que estar presente, si no, pues no te puedes pelear con nadie a gusto, ¿no? Entonces, pero para saborearlo, para disfrutarlo, para justo pensar que estamos conectados y que esto que hacemos tiene sentido, ¿no? Y va a contribuir de alguna manera, pues ponemos nuestro granito de arena para lo que sea, porque por eso yo les decía al inicio que ayer cuando yo veía las noticias de verdad de todo lo que estaba pasando en India, dices, Dios mío, ¿no? Digo, no tenemos que irnos muy lejos, ¿no? Pero pues era la nota del día de ayer, ¿no? Lo que está pasando en Colombia, qué sé yo. O sea, podemos como fácilmente conectar como con esta emoción y sentir que no somos capaces de hacer algo. Y sin embargo, de verdad, creo que todos los días podemos poner nuestro granito de arena para hacer algo y que le dé sentido a lo que estamos haciendo. Y definitivamente creo que eso sería para mí esta parte espiritual. Gracias. Y muy linda pregunta, sí. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Respecto a estos consejos que nos dan, nos preguntan, ¿cómo podemos adoptar más rápidamente una nueva rutina? Hablando de rituales, ¿verdad? Pues yo diría, fíjate que vayamos a rituales primero lo más fácil posible. Eso, y volviendo a hablar, hablando de la meditación, volviendo a tocar este tema, que es uno de los grandes rituales que de verdad aconsejamos para el bienestar emocional. La gente me dice, ay, pero es que voy a empezar por 15, 20 minutos al día. Pues mira, yo casi prefiero que a lo mejor comiences con tu ritual, seleccionando una hora del día concreta donde puedas cumplir siempre con esa hora. Y los que son mamás y papás a veces nos dicen, ya, bueno, pero es que nunca tengo tiempo porque tengo que hacer tantas cosas, tengo el trabajo, los niños. Busquemos 3 minutos de meditación. Podemos crear ese espacio, ese ritual de 3 minutos de meditación todos los días. Aunque sea encerrándonos en el baño 3 minutos antes de bañarnos. Pues que sean 3 minutos. Y con esto, ¿qué quiero decir? Que a veces nos queremos meter dentro de nuestra vida rituales que a lo mejor son excesivamente complejos o que nos van a requerir tantísimo tiempo que va a ser súper fácil que ese ritual se caiga, ¿no? Después de 5 días. Empecemos con pequeños rituales fáciles que se adapten a nuestro día, con nuestras posibilidades y que los vayamos cumpliendo como lo que son. Es un ritual del cual no debo deshacerme, debo cumplir con mi ritual. Y eso, si es meditación 3 minutos, qué bien, que sea meditación todas las semanas 3 minutos, ¿no? Hacerlos lo más pequeños y accesibles posibles. Luego, si queremos, los aumentaremos, ¿no? Pero que vayamos incorporando pequeños y accesibles, sería mi consejo. Sí. Uno a la vez, porque a veces Uno a la queremos vez. hacer tantos cambios que cuesta como mucho trabajo, queremos transformarnos como en otra cosa y a veces es como un paso a la vez, ¿no? Pero creo que la perseverancia y la constancia serían como claves, ¿no? Y a lo mejor ir aumentando uno pequeñito cada X tiempo. Sí, yo también recomendaría eso. Sí, ya. Nos preguntan, ¿existe alguna relación entre el tipo de alimentación con el estrés y la fatiga? Sí. La respuesta es sí. Y es un punto clave dentro de la gestión de estrés. Todas las comidas que sean muy pesadas y que nos haga sentirnos aletargados después de comerlas, en general no van a ayudar mucho a una gestión positiva del estrés. El estrés es energía, ¿vale? Como hablábamos antes. Esa energía la podemos alimentar para generar rumiación mental, por ejemplo,
que nos va a llevar a ese miedo o a esa ansiedad de la que hablábamos antes, o la podemos llevar a otro tipo de energía mucho más positiva, como puede ser la concentración, la creatividad. Y en todo esto tiene que ver mucho los alimentos que tomamos. Por lo tanto, sí tiene que ver. Yo invito a que hagamos un proceso sobre todo de ver cómo nos sentimos y cómo nos hace sentir la comida. La comida debería darnos una energía que nos invita a hacer cosas. Si lo que comemos nos invita a tumbarnos a dormir, algo no está funcionando demasiado bien y por lo tanto también hace la rumiación. Y luego también nos impide utilizar determinadas hormonas como es la DEA, que es una hormona que nos da muchísima capacidad cerebral, pues nos lo va a impedir y nos va a llevar más a momentos de rumiación, igual que la bebida también, ¿eh? Entonces, en la alimentación vamos a incluir los alimentos, pero también las bebidas que tomamos, desde luego. Muchas gracias, maestra. Nos preguntan, ¿cómo saber si estamos en fatiga y cómo la podemos identificar? Fijaros que la fatiga, como hablábamos antes, tiene que ver mucho con una sensación de cansancio emocional. Yo creo que la clave de todo esto es como el estrés crónico, que estamos especialmente irascibles, que con nada que nos diga alguien, especialmente la gente que más queremos, ojo, porque siempre suele ser así, las investigaciones siempre nos demuestran que estamos más exaltados o estallamos emocionalmente más fácil con aquellas personas que queremos y tenemos más cerca que con aquellas personas que apenas conocemos, ¿no? Pero si empezamos a detectar típicos síntomas de estrés crónico, que también puede ser una bajada de defensas, eso va muy ligado al estrés crónico, pero en el caso de la fatiga, que especialmente estés cansado emocionalmente, es decir, ya es como que no puedes más ni de tu soledad, no puedes más con la sensación de aislamiento, no puedes más con estar conectado todo el día al ordenador, haciendo videoconferencias. Esa sensación de cansancio emocional es la clave de que estás en fatiga pandémica. Y ya te digo que es habitual y normal en estos momentos en los que estamos. Por lo tanto, hay que verla, pero hay un montón de opciones para manejarla y salir de esa fatiga pandémica para volver a conectarte pues con la vida en bienestar. Pero cansancio emocional sería como lo primero que destacaría. No sé, Tora, ¿qué más quieres destacar? Sí, es que estaba pensando que le agregaría quizá que estas cosas como que comúnmente a lo mejor podíamos como disfrutar, se nos empiezan a complicar y como tú bien dices, o sea, saborear lo empezamos como a perder, ¿no? Sin que dejemos de cumplir con las cosas que tenemos que cumplir, pero si las dejamos, se puede como dejar de saborear, ¿no? Se puede dejar de experimentar ese disfrute y esto que decías, ¿no? El miedo, la ira, o sea, la sensación a lo mejor como de más agobio, la sensación a lo mejor de mucho más ansiedad, de mucho más angustia, experimentar a lo mejor más miedo, ¿no? O sea, como más centrado también quizá en esto de las emociones, como bien dices, y sí, empezar a pelear mucho más seguido con el de al lado, ¿verdad? Con quien antes no, ser menos tolerante a lo mejor, perder un poco más fácil la paciencia, sí. Y empiezas a detectar que cosas que antes hacías o que no te daba pereza hacer, que de hecho a lo mejor hasta disfrutabas y que te encantaba hacer, pues estás en un momento en el cual pues no, estás con desgana, estás como, mira, es que ni me apetece ponerme la mascarilla, ¿sabes? Es que me da igual. Ya llegas a un momento de ese estado de, bueno, me da igual. Sí, exacto. Sí. Muy bien, pues en esta parte de retomar actividades nos preguntan, ¿cómo empezar de nuevo las actividades que se realizaban rutinariamente sin sentir miedo al empezar o las hacemos con miedo? Una muy buena pregunta. Pues yo diría que si va con miedo, pues que vaya con miedo. O sea, digo, de pronto soltar al miedo o que el miedo nos suelte es un poco difícil, ¿no? Yo creo que a veces suele ser mucho más fácil si uno se pone como en marcha, ¿no? A hacer esas cosas que uno solía hacer
donde el miedo no estaba, y a lo mejor se va a sorprender de cómo fácilmente, o sea, cuando se dé cuenta, a lo mejor el miedo ya ni está ahí, ¿no? Porque antes la solía hacer sin miedo. Si lo puede dejar, pues qué mejor, porque entonces volvemos a hacerlas sin el miedo. Pero yo creo que ahora sí que, perdona a lo mejor la locura que voy a decir, pero no hay que tenerle miedo al miedo. O sea, a veces de verdad volvemos a lo que decíamos. O sea, a veces el miedo es un buen aliado porque nos recuerda pues, que nos tenemos que poner la mascarilla, digo, la chuncha está el tapabocas, como se llame, ¿no? Que tenemos que hacer como ciertas cosas, que no nos tenemos que a lo mejor acercar a alguien, que no podemos ir a reuniones, o sea, que no podemos hacer como ciertas cosas, o que necesitamos traer el gel, o sea, que a lo mejor que tenemos que cuidarnos, ¿no? O sea, no nada más a la salida, sino que también al interior tenemos que cuidarnos, o sea, que podemos, como esto que hacemos hace un rato, ahorita que decías de la fatiga, pensé también que no, cuando se vuelve difícil mantener nuestra rutina, también puede ser una señal también de la fatiga, ¿no? Esta rutina que decíamos de alimentación, sueño y demás, cuando la estamos alterando, eso también tiene un efecto en la fatiga, puede ser una señal. Entonces, o sea, como que sí, también al interior, ¿no? Bueno, o sea, entonces, si podemos como mantener nuestra rutina, si podemos como, ya sea con miedo o sin miedo, pues insisto, la verdad que no hay que tenerle miedo al miedo. O sea, a veces es útil, ya si de plano no nos permite hacer cosas, pero no es lo que está planteando, porque dice, bueno, vamos con él o sin él. Pues bueno, si él quiere ir contigo, pues llévatelo un rato y cuando puedas, pues suéltalo. Y si él se deja soltar fácil, pues también suéltalo fácil y ya. O sea, yo creo que va a ser mucho más sencillo si uno se pone en marcha que si no nos ponemos en marcha, ¿no? O sea, si no salimos, si no empezamos como a hacer esas cosas, entonces sí, porque entonces nos quedamos un poco quizá como más, paralizado, ¿no? Y cuesta trabajo, ¿eh? O sea, no digo que no vuelvo a lo mismo, creo que a todos seguramente pues, nos puede pasar en pequeños detalles, ¿no? Hace unos días estaba en un lugar y alguien dijo que había estado con una persona que había estado con COVID, y yo de verdad se los juro, o sea, mi reacción fue, hasta sentí como hice así, dije, ay, qué horror, pero nos pasa, o sea, porque claro, todo el día tenemos como esta información desde hace un año, ¿no? De que tenemos que no estar con la gente que ha estado con COVID, que tenemos que guardar distancia, etcétera, etcétera. Entonces, pues ya tenemos reacciones que de pronto dices, bueno, pero ¿qué pasó aquí? Entonces, yo creo que de verdad no hay que tenerle miedo al miedo, hay que activarnos, hay que ponernos en acción, y la acción siempre nos ayuda y es nuestro mejor aliado, y también hay que tener confianza en que vamos a ser capaces otra vez de volver a hacer esas cosas sin la necesidad del miedo, y que él se va a ir pues cuando encuentre lo que es el mejor momento para él, si ya que se dé cuenta que ya no necesita acompañarnos, ¿no? Que ya no es necesario. Y a lo mejor hasta podemos agradecerle por estar por ahí y acompañarnos de pronto para recordarnos cosas que son importantes, ¿no? Para nuestra salud y para la salud de los demás, ¿no? No sé, Ángel, Sí, ¿agregarías algo? sí, estaba pensando, exacto. A mí me gusta siempre decir que hay que darle la mano al miedo. Y lo que le diría a la persona que ha hecho la pregunta, le diría que hablase con el miedo, que le diese la mano al miedo, pero que saliese a la calle con el miedo, pero que saliese. Es como, es como un consejero y decir, gracias por haber venido a darme un consejo. Recordemos lo que hemos hablado hace un momento, ¿no? El cerebro está ahí para protegernos, para poder sobrevivir, pero hay veces que se pasa, él no entiende cuando se está sobrepasando en sus necesidades de protegernos, ¿no? Entonces hay que darle la mano al miedo, y porque es el que nos va a recordar eso, pues ponte el cubrebocas o ya está, de hecho ya está perfecto porque ya mis padres han vacunado y está todo bien, entonces puedo determinadas medidas, pero me puedo acercar a ellos y compartir tiempo con ellos. Pues cuando vayas a salir de casa a verlos, que el miedo va a decir, no, porque es que los vas a contagiar. Es decir, gracias por venir a verme, te lo agradezco, te voy a llevar conmigo, con mis padres, para que estés pendiente de que te tengo en cuenta, pero voy con las medidas de protección suficientes para poder estar con ellos y acompañarles y estar pues, en ese momento tan bonito y de bienestar como es estar con las personas a las que quieres. Ese tipo de pequeños actos, con tu miedo al lado, pues ponerle en su sitio al miedo, que es muy, muy necesario. Muchas gracias. Regresando un poco a la recomendación sobre la meditación, nos preguntan, ¿cómo sería el proceso de 3 minutos de meditación? Es decir, ¿qué elementos tendría que contener la meditación? Qué buena también. Qué preguntas tan interesantes estamos recibiendo. Pues para la meditación, lo primero de todo, y bueno, si queréis, tenéis meditaciones gratuitas
yo tengo una página web que se llama estréspositivo.com. Es estrés escrito en castellano, ESTRES, estréspositivo.com, y ahí podéis encontrar en recursos meditaciones todas gratuitas. Y hay una de 3 minutos. ¿Qué necesitamos para poder poner en práctica esa meditación? Pues yo diría que lo primero de todo es que busquéis un espacio para ti mismo, ¿vale? Hay meditaciones que se pueden hacer con ruido y con caos a tu alrededor, pero te invito a que la primera que sea en un espacio tranquilo, que sea tu lugar de casi tu santuario, ¿no? Si puede ser, que puede ser tu habitación, en el que tú sepas que no te van a molestar durante esos 3 minutos. Eso uno. Y el segundo momento es darte el espacio y la libertad para conectar contigo mismo. Y en concreto, de estar en el presente. Y para eso, simplemente necesitas una silla donde te puedas sentar, apoyar bien las plantas de los pies, apoyar bien tus manos sobre tus rodillas y tener la espalda lo más erguida posible pero sin tensión. Es decir, estar atentos, pero sin tensión en ese estar atentos, ¿vale? Puedes dejar incluso los ojos abiertos o cerrados. Yo recomiendo cerrados, pero si te molesta tenerlos cerrados, déjalos abiertos, no pasa nada. Pero mirando algo a un punto que no genere movimiento, que no te distraiga, ¿vale? Porque lo que vas a estar es pendiente de un anclaje. Y ese anclaje, generalmente para cuando estás iniciando o después de años yo sigo utilizando ese mismo anclaje, es la respiración. Simplemente por 3 minutos vas a estar pendiente de cómo entra el aire y cómo sale el aire. Es estar atento durante 3 minutos a tu respiración. Estás consiguiendo poner orden en tu cerebro para decir exactamente dónde quieres poner tu foco de atención y que no sea tu mente rumiante la que vaya saltando como un chango de árbol en árbol, ¿no? De pensamiento en pensamiento. Por lo tanto, para ser más concreto con tu pregunta, diría espacio para ti sin que te molesten, donde puedas tener 3 minutos para estar contigo mismo y con tu respiración. Y hay muchas aplicaciones. Yo te digo esta porque la conozco y vais a escuchar mi voz. Se llama estréspositivo.com. En recursos, meditaciones, tenéis ahí muchas, pero la de 3 minutos te va a invitar a eso, a estar atento contigo mismo. Y te vas a dar cuenta cómo tu sistema nervioso hace un salto del simpático, que es el que está alerta constantemente, al parasimpático, que es el que te produce relajación. Con 3 minutos ya vas a empezar a notar cómo tu cuerpo empieza a sentir que está todo bien, está todo bajo control. Y eso va a calmarte mucho. Así que invitación a que lo empieces a practicar desde ya. Es súper sencillo, no hay que irse a los Himalayas, no hay que ponerse en flor de loto. Si no quieres, o sea, puedes estar sentado tranquilamente, solo necesitas una silla y un espacio para estar contigo mismo. Muchas gracias. Pues tenemos una última pregunta ya para cerrar. Nos preguntan, ¿cómo ayudar a alguien que ya está harto del encierro, pero por su situación vulnerable no puede salir mucho? Solo ve a su familia, pero no ha tenido contacto con otras personas. ¿Qué decirle? Doctora. Le pones cara a mi estimado. A ver, yo creo que podríamos como retomar un poco como esto que planteábamos al inicio más bien al último de las esferas del bienestar, y es que pueda como pensar en 2 o 3 cosas que pueda hacer en el espacio donde está, que le generen una emoción agradable, ¿no? Alguna actividad, lo que sea, o sea, de verdad puede ser tan simple, bueno, no sé, a mí, por ejemplo, me gusta mucho jugar juegos de mesa, puedes jugar cartas, solitario, no sé, cualquiera, una actividad que para la persona sea placentera, ¿no? O algo que lo lleve o la lleve a la persona a experimentar una emoción agradable, ¿no? De alegría, de jugar, de disfrutar, ¿no? Creo que la otra también es como, a pesar de todo esto, de cómo es del encierro y demás, buscar nuevamente y contactar con el sentido de vida, ¿no? O sea, ¿cuál es como nuestro sentido de vida? Yo de verdad creo que eso es como
fundamental, ¿no? Y el sentido de vida puede ser tan sencillo de verdad como disfrutar la vida, ¿eh? O sea, de verdad, o sea, porque de pronto uno cree que el sentido de vida tiene que ser algo como muy acá, elaborado. Y estoy pensando, por ejemplo, personas, no sé, de la tercera edad, jubilados y demás, y de pronto creemos que su sentido de vida tendría que ser algo que hagan por los demás, pero de verdad a veces es tan simple, tan complicado como disfrutar la vida, disfrutar el momento que presente, disfrutar de lo que tenemos, disfrutar, no sé, de que salió el sol, de que llovió, ¿no? De pronto cosas tan simples. Y moverse, no sé qué tipo si es que puede hacer algún tipo de ejercicio, no de ejercicio, a lo mejor alguna actividad de verdad, pues hasta darle vueltas al, al cuarto donde uno está. O sea, yo sé que a veces suena como, ay, ¿cómo crees? Pero es que de verdad no nos damos cuenta. De verdad, ahora hay, por ejemplo, en internet hay muchísimas actividades que se pueden hacer, de clases de yoga y de cosas para mover el cuerpo que son gratuitas, ¿no? Eso creo que ha sido, pues sí, una de las cosas, de los regalos finalmente que nos ha traído la pandemia, si lo podemos poner en ese sentido, o sea, de las posibilidades que se han abierto, para no ponerlo en ese término, pero sí de las opciones que se han abierto, esa palabra me gusta más, las opciones que se han abierto a partir de la pandemia, ¿no? El tener acceso a todas estas actividades que están en línea y que también nos ayudan como a movernos, ¿no? Pero yo creo que lo primero es que le preguntaría como qué cosas son las que generalmente lo solían o las solían hacerse, la solían sentirse bien. ¿Qué de esas cosas? Para no inventar quizá cosas que la persona no usaba, sino de estas cosas que solía hacer, de las que solía hacer en casa, cuáles podría como retomar y que la hacían sentir bien, ¿no? Para mí, yo empezaría como por ahí. Yo, fíjate que solo añadiría el que intentases de alguna manera conectarlo con las personas que, aparte de la familia, que obvio son las que esa persona ve, que le dieses las herramientas para que empezase a hacer conexión también con otras personas que eran importantes pre-pandemia y que todavía lo tienen, ¿por qué no seguir siendo, ¿no? Entonces, como que le deis herramientas como WhatsApp, vídeo, o que habléis con esas personas que eran cercanos a él, tal vez o a ella, amigos o amigas, que les invitéis también a conectar para que él se vuelva a conectar con el mundo, aunque esté dentro de casa y tenga que todavía un tiempecito más estar dentro de casa, pero que se vea que sigue estando conectado, ¿no? Y que su red de apoyo emocional sigue activo, no lo ha perdido por culpa de estar encerrado, ¿no? Y eso son herramientas que, bueno, para esta pandemia versus otras que hubo, pues en esta sí la tenemos, ¿no? Y que puede darle mucho, mucho ánimo. Pues muchísimas gracias a ambos por toda esta información, los consejos, las recomendaciones. Lamentablemente el tiempo se nos ha terminado, pero pues fue muy agradable contar con la participación de ambos en este espacio. También queremos agradecer a los asistentes, tanto de la sala de Zoom como en Facebook. Muchas gracias por estar aquí. Y pues por nuestra parte sería todo. Agradecer su participación y pues nuevamente a los ponentes. Mil gracias por su tiempo. Un placer. Muchas gracias a todos. Os esperamos en el curso, si queréis. Ahí estaremos. Sí. Claro que sí. Muchas gracias a todos y que tengan una excelente tarde. Hasta luego. Igualmente.